Los Nazir, como ya expliqué en su momento, formaban un grupo aparte en la comunidad judía. Eran llamados reservados o guardados, de la raíz hebrea NZR, no confundir con Notzri, habitante de Nazaret o Nazareno. Según lo establecido en Números 6, 1 a 21, el que se comprometía con él. Nazireato, debía cumplir 3 grandes obligaciones: no beber vino, ni nada procedente de la vid, uvas frescas o secas, pulpa u ollejo, vinagre, etc., dejarse crecer el pelo y no tocar a los muertos. Fue, seguramente, una orden de Yahvé ante la desmedida afición de los cananeos por el vino: no beberás vino ni bebidas embriagadoras, ni vinagre de vino, ni ningún zumo de uvas. Podían atusar el pelo, echarlo a un lado o recogerlo en trenzas, pero nunca peinarlo. Si el nazir bebía vino o tocaba a un muerto, voluntaria o involuntariamente, perdía el carácter sagrado y debía rasurarse la cabeza, empezando de cero. Hacerse nazir obedecía, generalmente, a una promesa cumplida. Por ejemplo, se hacía nazir si un hijo sanaba de una enfermedad o si se libraba de ir a la guerra. El nazireato era temporal o perpetuo. El tiempo mínimo fue establecido en 30 días. Johanan y Abner, el pequeño gran hombre, eran nazir a perpetuidad. La ley oral dedicaba 9 capítulos al nazireato, con un total de 60 disposiciones. ¿A cuál más absurda? El nazir, por ejemplo, no podía tocar a un muerto, aunque fuera su padre, su madre o sus hermanos. Solo había una excepción: que el nazir encontrase al muerto en el camino. Si yace de forma usual, reza la Misná, puede removerlo, lo mismo que la tierra sobre la que yace. Las mujeres podían ser nazir, pero siempre sujetas al criterio del padre o del esposo. Los paganos, en cambio, lo tenían prohibido. Si una mujer nazir rompía los votos por culpa del vino o por el contacto con un muerto, era castigada con 40 azotes. Los discípulos aceptaron. El maestro no se pronunció, pero confirmó que se uniría al grupo. Y la visita a la colonia nazir fue fijada para el día siguiente. Andrés se ocupó de contratar de nuevo al pastor tuerto. Nos serviría de guía. Desde primera hora de la mañana, Sigal, la bruja de Giló, volvió a afanarse en su venganza. En esta ocasión la vimos dibujar los 2 círculos concéntricos habituales, con una estrella de 5 puntas en el centro. El vértice superior miraba al este. Entonces se hizo con un puñado de sal y lo depositó en el centro de la estrella. Extendió los brazos hacia el cielo, con las palmas de las manos hacia arriba, y gritó, en árabe: «Mi poder está en el nombre de la estrella matutina». Colocó la mano izquierda bajo el codo derecho y, con los dedos índice y anular de la derecha, indicó el puñado de sal, al tiempo que volvía a gritar: «En el nombre todopoderoso de la estrella matutina yo te condeno». Acto seguido, también con la mano derecha, dibujó en el aire una estrella de 5 puntas y volvió a bramar: «Por el fuego, por el agua, por la tierra y por el aire yo te condeno, Jesús, hijo de José, seas maldito por 2000 años». Y me pregunté, ¿cuándo come? Nunca la vi beber o alimentarse. Pregunté a Felipe y a los gemelos. Nadie supo darme razón. Y Jesús, como tenía por costumbre, se encaminó a la aldea de Engerí, acompañado de la Tabá, la escolta habitual, Pedro y los hermanos Zebedeo. Allí permaneció todo el día, practicando una de sus aficiones favoritas, hacer in. El 20 de mayo del año 27, martes, amaneció a las 04 horas y 32 minutos TU. Eso marcaban los relojes de la cuna. Nadir, el guía, se presentó puntual. Y emprendimos la marcha hacia el Wadi David, a poco más de 1 kilómetro del campamento, siempre hacia el norte. Felipe y los gemelos de Alfeo se quedaron en la cocina, con sal. E iniciamos el ascenso hacia la meseta desértica de Judá, situada en la cota 200. Dejamos atrás 3 cascadas y hacia la tercia, 9 de la mañana, llegamos a la boca de la gruta en la que, supuestamente, David había perdonado la vida del rey Saúl. Echamos un vistazo. Nada del otro mundo. Se trataba de una cueva no muy grande, sin nada de particular. El vuelo de Samuel, 1,
23 a 29, exageró. Allí no cabían ni 20 personas. Muy cerca, en la margen derecha del río, se distinguían los restos de un templo. Nos entretuvimos un rato, recorriendo los muros y las columnas. Nadir aseguró que estábamos ante una construcción muy antigua, probablemente del 3000 a.C. Algo más al sur, en el Wadi Mismar, habían sido descubiertos más de 400 vasos de cobre y marfil, utilizados, seguramente, en dicho templo. Minutos después divisamos la colonia Nasir, al pie de una curiosa cascada. La mitad izquierda del agua brotaba caliente, a cosa de 30 grados Celsius, la otra mitad era fría. Decenas de tórtolas nos recibieron con sus trinos. Los cuervos de cola en abanico y los grajos triste muyeron al vernos. ¡Qué desagradecidos! ¡Qué decepción! La aldea Nasir era un mísero puñado de chozas de piedra y paja, levantadas en círculo en una tímida planicie. Conté 12 cabañas. Algunos Nasir salieron de las chozas y nos observaron, curiosos. Pero no se movieron. Casi todos lucían largas cabelleras, sucias y enredadas. No vi mujeres. Uno de los tipos entró en una de las chozas. Y apareció, al poco, con otro individuo. Este se aproximó a nuestro grupo y Nadir le salió al paso. Parlamentaron. Y el hombre, el jefe de la colonia, dijo que sí, hablaríamos. Pero deberíamos pagar unas por cabeza. Andrés aceptó y Judas Iscariote desembolsó lo acordado, 11 haces. Y fueron a sentarse a la sombra, junto a una de las cabañas. Yo seguí de pie, pendiente de todo. El anciano y líder de los Nasir dijo llamarse Aub, amado, en hebreo. Era calvo y gordo como una bola de cebo. Vaya Nasir. Me dije, sin un solo pelo. Una barba blanca y deshilachada le llegaba al ombligo. Se cubría con una túnica negra. Carecía de dientes. Y, como si se tratase de algo habitual, Aub procedió a explicar quiénes eran los Nasir, por qué se dejaban el pelo largo, y por qué no podían tocar a los difuntos. Escuché algunas risitas mal contenidas. Imaginé que se debían a la aparatosa calva del líder. El maestro escuchaba atento y con el rostro grave. Las moscas nos comían. Y empecé a notar un olor a podrido, muy desagradable. El hombre invocó el libro de los jueces, 13, 1 a 25, y habló de Manoah, que tenía una esposa estéril. Un hombre luminoso se presentó ante la mujer de Manoah y le dijo que daría a luz un hijo. Entonces le recomendó que no bebiera vino. Ese niño fue el célebre Sansón, Nasir desde su nacimiento. Y seguí percibiendo aquel olor. Fue en esos instantes, mientras Aub relataba la historia de Sansón, cuando oímos aquel ruido, mejor dicho, aquellos ruidos. Nos miramos, incrédulos. Vaya y revaya. Y el líder de la colonia Nasir siguió pedorreando sin el menor pudor. Las ventosidades se hicieron más frecuentes. Yo no sabía dónde esconderme. El olor era insoportable. Fue entonces cuando se presentó aquel personaje. Asombroso. Podía medir 2,4 metros de altura. Presentaba una cabellera negra, hasta la cintura, y unas manos enormes. Se cubría con una túnica roja y raída y reía por cualquier motivo. Depositó unas pequeñas bolas grises en las manos de Aub, sonrió a la asombrada concurrencia, y se alejó. Al retornar al campamento, Felipe me explicó. Las bolas de color gris eran corteza de abedul, muy recomendadas contra las infecciones bucales y la flatulencia. Eso no lo sabía, chicle de abedul. Según Nadir, el gigante era otro miembro de la comuna Nasir. Se llamaba Adiel, atavío de Dios, en hebreo. Una mañana, siendo un bebé, fue encontrado a las puertas de una de las cabañas. Nadie sabía quién era su madre. Para los judíos se trataba de un Nefilim, un descendiente de los ángeles caídos. Números 13, 32, los menciona cuando Moisés envió espías a la tierra que emana leche y miel. Todo el mundo los temía. Y la reunión con el jefe Nasir terminó como era de esperar. Harto de tanta ventosidad,
Andrés se puso en pie, dio las gracias por las explicaciones, y animó a los suyos para que abandonaran la aldea. Todos obedecieron, más que agradecidos. Y retornamos al campamento. En el camino de vuelta nadie hizo comentario alguno. No merecía la pena. Tras casi una semana en el oasis de Engedi, todo estaba visto. El único atractivo era Sigal, la bruja, pero también empezaba a aburrirnos. Y en la tarde del miércoles, 21 de mayo, año 27, Bartolomé, el oso de Caná, recibió una excelente idea. Propuso hacer una visita a la cercana aldea de los Esenios, ubicada a 33 kilómetros al norte, en aquella misma orilla occidental del Mar de la Sal. El maestro, nunca supe por qué, declinó la invitación. Y lo mismo sucedió con el resto de los íntimos. Solo Tomás y el referido Bartolomé optaron por la nueva aventura. Yo me uní a ellos, naturalmente. Y el 22, jueves, nos despedimos del campamento. Sal mejoraba. Regresaríamos en 2 o 3 días. El camino fue tranquilo y sujeto al enemigo número 1 en aquellas latitudes, el tórrido calor. En ningún momento bajamos de los 40 grados Celsius. Y poco antes del ocaso, previsto ese día para las 18 horas y 21 minutos, divisamos la aldea de Qumran. Se hallaba a cierta distancia del Mar Muerto, calculé unos 2 kilómetros, y apaciblemente dormida sobre una terraza de marga amarilla y blanca. La miraban decenas de suaves colinas y barrancas, ahora doradas por el sol. Más allá, igualmente muerto, se distinguía el desierto de Judá. Qumran era una pequeña ciudadela, montada, como digo, sobre una dócil meseta. En total, si no conté mal, sumaba una veintena de casas de piedra, todas de una planta. Una torre cuadrada, de 2 pisos, era la reina del secaral. La aldea, no sé si llamarla así, aparecía abrazada por una muralla de 2 metros de altura y escasa consistencia. Alrededor, en los barrancos y cañadas, distinguí del orden de 200 cuevas, la mayoría de bocas insignificantes, parecían simples agujeros en las rocas. Pero no estoy siendo riguroso. En aquel tiempo, Qumran no era conocida por este nombre. Qumran es una derivación muy posterior, en árabe, de la palabra hebrea, Amben, Gomorra. El lugar recibía otras designaciones. La más popular era, Sekaka. También lo llamaban la tierra de Asaya, o de los curadores, en clara referencia a los habitantes de la ciudadela. Muchos de ellos se dedicaban a la medicina. Los propios esenios se autodenominaban los guardianes de la alianza, Nosrei Abrit, o los hacedores de la ley, o Usa Atora. Esta expresión, o Usa Atora, pudo ser el origen de la palabra esenio. La forma colectiva de Usa Atora es, precisamente, Osin. Yo había leído mucho sobre los esenios. Estudié los textos de Flavio Josefo, de Plinio el Viejo y de Filón de Alejandría. Pero las dudas sobre la secta no terminaban nunca. ¿Era un grupo con la misma filosofía que Jesús de Nazaret? Es más, ¿el maestro fue un esenio, como aventuran muchos autores del siglo XX? Aquella era una magnífica oportunidad para tratar de verificarlo. El sendero nos llevó, de la mano, hasta la puerta principal de la ciudadela, en la cara nororiental de la muralla. Un monje portero, todo de blanco, nos salió al paso. Era un anciano esquelético, con la piel abrasada, y 4 pelos peleados entre sí en las regiones parietales. Cuando miraba traspasaba. Bartolomé estuvo listo. Os presentó como discípulos del Hacedor de Maravillas, el constructor de barcos de Nahum. Nos presentó como discípulos del Hacedor de Maravillas, el constructor de barcos de Nahum. Deseábamos visitar la comunidad y aprender. El monje escuchó en silencio. Nos cacheó uno por uno y solicitó calma. Avisaría al masquil, el instructor jefe o maestro de la secta. Y se perdió entre los edificios. Este explorador aprovechó para tomar referencias. Lo sé, no tengo remedio. Entre los callejones observé poco movimiento. Algunos hombres, de blanco inmaculado, iban y venían. Todos vestían igual, con túnicas cortas, hasta las rodillas, y turbantes igualmente blancos.
El monje guardián regresó al poco. Lo acompañaban 3 individuos. Uno de ellos, el masquil, dijo llamarse Oni. Era alto, atlético, y de mediana edad. Los ojos, muy claros, eran inquisidores y demostraban inteligencia. La túnica y las sandalias aparecían rotas y viejas. Los otros no se presentaron. Era gente igualmente curtida en la dureza del desierto. No hablaron en ningún momento. Y el oso repitió lo ya expuesto al monje portero. Deseábamos conocer la ciudadela y sus costumbres. Oni escuchó en silencio y siguió observándonos. Después nos invitó a entrar en la sala que servía de puesto de guardia y portería, y Oni, directamente, fue a lo que le interesaba, el maestro. El masquil había oído hablar de Jesús, y mucho. Sabía de sus prodigios y de sus sanaciones portentosas. Esí, el esenio del Can del lago Ule, al norte de la Galilea, les había puesto en antecedentes. Esí hablaba maravillas del Galileo. Tomás y Bartolomé confirmaron las palabras de Oni. Yo me mantuve en silencio. Solo era un observador. Finalmente, el maestro instructor rogó que aceptáramos su hospitalidad. Y allí pernoctamos, en la portería, en la compañía del monje portero. Fueron casi 4 días, intensos e inolvidables. Aprendí mucho. Nos trataron cordialmente y respondieron a todas nuestras preguntas. A cambio, los discípulos tuvieron que aclarar algunas de las dudas de los esenios. Recorrimos la comuna, siempre en la compañía de Oni, y verifiqué que la ocupaban unas 200 personas, todos varones. No vi mujeres. Muchos eran ancianos. Dormían en las cuevas próximas y trabajaban, comían, se bañaban, hablaban y cantaban en las dependencias de la ciudadela. El edificio más alto, no el más notable, era una torre cuadrada de 2 alturas. Había servido como defensa en los primeros años de la ciudadela, de eso hacía más de un siglo. Ahora la destinaban a almacén. Visitamos un total de 16 piscinas, pulcramente encaladas. Las utilizaban a diario en la obligada e importantísima liturgia de la pureza ritual. Varias canalizaciones trasvasaban el agua dulce y salada desde el desierto de Judá y desde los manantiales de Hayem el Saga, al sur de Qumran. La más grande alcanzaba 40 metros de longitud. Se destinaba a rituales colectivos. Era el Mikvah santo. Disponían también de una lavandería, perfectamente protegida con yeso y piedra. Un fortísimo terremoto, en el año 31 de J.C., la había destruido. Pero los laboriosos esenios la volvieron a levantar. La ciudadela contaba con un taller de alfarería, otro de forja, uno destinado a la confección de papiros y pergaminos, otro en el que trabajaban en el soplado de vidrio, una panadería, una cocina de enormes dimensiones con un total de 5 chimeneas, varias despensas, con capacidad para varias toneladas de alimentos, una sala de asambleas con bancos de yeso, el comedor común o refectorio, en el que se sentaban sobre esteras y el scriptorium o sala de copistas, posiblemente, el lugar más importante de la ciudadela. Al pasear por el scriptorium, una sala de más de 20 metros de longitud, contemplé en las mesas de yeso a 6 escribanos. Todos eran ancianos. Cantaban los textos que escribían. Y lo hacían bajo la atenta mirada de un maestro copista. Utilizaban cálamos hendidos y tintas negras y rojas. Las primeras eran preparadas con hollín, agua y resinas. Para las rojas elegían el cinabrio. Los pergaminos eran gruesos. Habían desprendido el pelo y la capa superior de la piel. Las hojas, cuya longitud variaba entre 90 y 26 centímetros, eran cosidas y pegadas, formando así los rollos. Casi todos los papiros y pergaminos aparecían escritos en hebreo, aunque también acerté a descubrir algunos textos en griego y arameo. Los copistas elaboraban una preciosa letra, cuadrada, o asiria, a la que llamaban raats. Una vez terminados, los rollos eran cuidadosamente atados con cintas de cuero y almacenados en largas estanterías de madera. Al curiosear entre las mesas de los copistas pude leer textos dedicados al estudio del firmamento, a los ángeles, a los Merkaba o carros de fuego, referencias al diluvio universal, y a un asunto que me dejó intrigado.
El escribano cantaba y escribía sobre una serie de tesoros escondidos en Jerusalén y en las proximidades del Mar de la Sal. En total, según pude oír y leer, 63 tesoros, con un total de 4.630 talentos de oro y plata. O lo que es lo mismo, 115.750 kilos de oro y plata, en lingotes. Me hubiera gustado preguntar sobre el particular, pero no me atreví. Dichos tesoros, que yo sepa, no han sido hallados. Ioni nos habló de la historia de la secta y del porqué de la retirada de los esenios al desierto. En realidad, la Yahad, o comunidad, se hallaba repartida por todo Israel. Trabajaban como médicos o auxiliadores en numerosas ciudades y pueblos. Así era un ejemplo. Era fácil distinguirlos. Siempre vestían de blanco y su perfil era alegre y generoso. Los esenios formaron parte de una tendencia de tipo apocalíptico que floreció en el país a finales del siglo III a.C. Pero, hacia el año 130 d.J.C., un personaje al que llamaron Maestro de Justicia, probablemente un sacerdote, dijo haber recibido una revelación. Y el Maestro de Justicia arrastró a parte de los esenios al desierto y a otros lugares. Cuando Bartolomé preguntó sobre la naturaleza de aquella revelación, Oni aseguró que un ser de luz se le había presentado a Sadek, este era el nombre del Maestro de Justicia, anunciándole el final de nuestra era. La oscuridad y el hielo caerán sobre el mundo. Eso reveló el ser luminoso. Y recordé las filípicas de Johanan. En otras palabras, los esenios huyeron de Jerusalén ante el inminente fin del mundo, según ellos. Pero no fue la única razón para la huida. Los esenios, según Oni, no aceptaban la corrupción de las castas sacerdotales y tampoco el calendario lunar, establecido en el templo desde hacía siglos y que marcaba la organización del culto. Los esenios se inclinaron por el calendario solar, reducido a 364 días y dividido en 4 trimestres de 91 días. Cada trimestre arrancaba en miércoles, el día de la creación, según los judíos. Este era el sistema exigido por el libro de Enoc y por el de los jubileos. Según los esenios, el calendario solar tenía enormes ventajas sobre el lunar. Los días de los meses correspondientes caían siempre en los mismos días de la semana. Esto hacía que las fiestas y solemnidades aparecieran en fechas concretas, siempre las mismas. Era otro símbolo, importantísimo, de lo que denominaban pureza ritual. Pero había más. Los esenios no soportaban la presencia de los ciegos, de los sordos o de los tullidos en la ciudad santa, Jerusalén. Eso era contaminación. Y aborrecían los sacrificios de los gentiles y la impureza provocada por el comercio de pieles, por las uniones ilícitas, por los matrimonios entre sacerdotes y laicos, por los leprosos, y por la abundancia de perros callejeros en la ciudad. Todo era miseria y sacrilegio para la hermandad de Qumran. ¿Cómo compartir techo con aquellos que mezclan el lino y la lana en una sola vestimenta? ¿Cómo aceptar en el templo el trigo de los gentiles o los cambistas de monedas? ¿Qué decir de las burritas, prostitutas, en el atrio de los gentiles? ¿Cómo convivir con los que no se preocupan del contacto con los muertos? Para los esenios, en suma, la cohabitación con la impureza era la catástrofe de las catástrofes. Y decidieron cortar por lo sano, huyendo al desierto, el lugar santo en el que se prepararían para la batalla final y la conquista de Jerusalén. Es importante considerar este capítulo, el de la obediencia total a la ley de Moisés, para entender el pensamiento esenio. Las escrituras eran su único faro. Si permanecían en una ciudad que no respetaba la pureza ritual, ellos, los esenios, caían en pecado de forma automática. Y eso era lo que sucedía en Jerusalén. Si el templo resultaba profanado por los mercaderes, por las prostitutas, y con toda suerte de negocios paganos, ellos, los esenios, caían en desgracia a los ojos de Yahvé. Si las fiestas no coincidían por lo establecido por la ley, ellos, los esenios, estaban de más en aquel lugar, supuestamente sagrado. Si los propios sacerdotes no eran capaces de imponer la ley, más aún, la violaban de continuo, ellos, los esenios, tenían que abandonar esa ciudad de pecado y refugiarse lejos. Por eso, insisto, huyeron al mar de la Sal.